Bienvenidos a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día tenemos miércoles 6 de junio y quiero referirme a más allá del veredicto. Esto es ya a propósito del juicio que ha terminado entre el señor Depp y la señora Heard en los Estados Unidos, que para quienes les interesó el tema los mantuvo ocupados durante una buena cantidad de días, viendo cómo se iba desarrollando este juicio, que finalmente el veredicto fue a favor del varón, podríamos decir, del hombre, del señor Depp. Por eso yo quiero hablar de más allá del veredicto. Ahora que ya todo de alguna manera ha pasado, seguramente muchas cosas ya se olvidaron, muchos ya no les interesa más. Sin embargo, creo que es necesario, después de que pasó todo esto, enfocar ciertas conclusiones, ciertas consecuencias que creo que son en un sentido importante. Yo las veo importantes si alguien las quiere de alguna manera tomar en cuenta o incorporar. He visto reacciones y por esto mismo en las reacciones yo creo que aprovechar esto, el aprovechamiento de este juicio con las consecuencias que fueron favorables para el señor Depp, no ayuda en nada para quienes quieren aprovechar esto. Y digo aprovechar porque he visto reacciones muy acaloradas, muy apasionadas de quienes están en contra del feminismo. Y entonces echaban por tierra o celebraban de que de ahora en adelante, porque eso es lo que querían decir, de ahora en adelante ya las mujeres se la van a pensar varias veces antes de lanzar una acusación simplemente porque son mujeres. Ese era el apasionamiento con el que se defendía parte de la victoria en un sentido del hombre en este juicio. El feminismo, el movimiento Meteo, algunos lo llegaban entonces a tildar de que era un verdadero fracaso y que el juicio había echado por tierra la simple premisa de que si se es mujer está ganada cualquier acusación que salga o que se atrevan de alguna manera a denunciar, sin mayores pruebas, sin mayor fundamento. Decían quienes celebraban el resultado del juicio, entonces eso ya se acabó, decían ellos. Ahora, ese aprovechamiento voy a argumentar por qué es una equivocación un poquito más adelante. Porque tenemos que ser objetivos. Aquí tratar de ser objetivo quizás cuesta, pero desde mi perspectiva de la Biblia, tenemos que tratar de encajonarnos a lo que no solamente la Biblia dice, sino que la realidad plantea, y desde ese punto de vista llegar a un punto objetivo. Usar la objetividad, que en este tiempo prácticamente es una tarea olvidada, una responsabilidad prácticamente tirada al tacho, a la basura. Hay que ser objetivo. Y cuando yo digo ser objetivo, quiero simplemente decir que nadie tiene el monopolio de la maldad. La palabra de Dios dice que todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado es intrínseco a cada ser humano. Y objetivamente hablando, entonces, no podemos fijar la maldad como ha pretendido hacer el movimiento Meteo, fijar la maldad o de la violencia solamente en los hombres. Y que por el solo hecho de ser mujer
entonces no se cometen maldades o violencia. Entonces, tachar o querer colgar la maldad solamente, por ejemplo, en un género, el género masculino, en este caso, no es objetivo. Porque la maldad es intrínseca a todos nosotros. Como al mismo tiempo, querer también colgar la maldad en respectivas razas. O incluso atribuir la maldad a movimientos o a actitudes racistas. Otra vez, eso carece de objetividad, porque todos somos pecadores. La maldad es intrínseca a todos los seres humanos, independientemente de la raza, independientemente del estatus, independientemente de las posiciones sociales, independientemente de todo, independientemente del género. Entonces, ese es el punto que hay que poner en cuenta. Por eso, hacer un aprovechamiento de esto es inclinar la balanza en el otro extremo. Porque al final, lo que está claro es que entonces todos potencialmente tienen la misma capacidad. Yo sé que las estadísticas sirven para cualquier cosa y muchos se amparan en los datos numéricos para establecer tales o cuales cosas y que otra vez escapan a la realidad. Mujeres también cometen violencia. En mi país, en Chile, cuando visitaba la cárcel de mujeres, me encontré con mujeres que habían dado muerte a su marido. Obviamente no todas, pero hay casos de eso. Otra que había dado muerte a su bebé, recién nacido. Tristes casos, dolorosos casos. Pero no vamos por eso a establecer toda una campaña para ir en defensa de los hombres atacando o ventilando los hechos de violencia de las mujeres, porque no se trata de eso. Porque objetivamente hablando, quiero decir, la maldad es propia de cada ser humano. Claro, el tema es que viene de la mano todo esto con el negacionismo. Cuando hablo de negacionismo, es aquellas, sobre todo aquellas campañas que tienden simplemente a focalizar la maldad en un sentido, la violencia, y etiquetándola como violencia de género, como si esa fuera la única que existiera. Y que las mujeres, por ser el hecho de ser mujeres, no sé si tienen un tratamiento distinto o no. ¿Por qué digo esto? Porque en España, por ejemplo, se ha sabido recientemente de una mujer que secuestró a su hijo y que lo hizo sufrir también de inanición, cortándole la posibilidad de que coma ese niño. Y sin embargo, aquellas corrientes, aquellas personas que se autodefinen como progresistas, decían que ellas estaban defendiendo a la mamá protectora, defienden a la madre protectora. O sea, es un acto de protección que la mujer secuestró a su hijo y que lo hizo sufrir de hambre. En un sentido lo torturó. Y claro, quienes están en contra de toda esa corriente feminista usan epítetos y usan descripciones verbales que son muy duras, que yo obviamente no quiero repetir para no caer en el mismo juego. Simplemente decir que ese negacionismo, insisto, de negar que todos somos pecadores y que la violencia no es patrimonio de nadie, entonces ese negacionismo hace
que se produzcan estas reacciones. Esa pérdida de objetividad de la cual estamos hablando, de la cual el negacionismo es un sucedáneo de todo eso. Negar un hecho que es real y que se comprueba desgraciadamente todos los días. La violencia, yo les vuelvo a decir, no es patrimonio de nadie. Entonces, los que niegan esto tampoco ayudan a enfrentar este drama. Porque junto con esto aparecen las etiquetas. Usted se ha dado cuenta de que quienes enarbolan toda la corriente feminista establecen un discurso, establecen un relato. Y entonces aquellos que piensan distinto, como seguramente lo que yo estoy haciendo, al decir que todos somos pecadores y que potencialmente todos podemos usar la violencia, cuando yo digo esto seguro van a decir, este es de tal o cual, incluso los conectan con posiciones políticas. Son las etiquetas, para ir también usando las chapas que identifican a las personas. Entonces las descalifican o las estacionan a fuerza en una posición X, y así entonces se encargan ellos de alguna manera querer detener, de querer frenar las voces disidentes. Entonces aparecen, yo insisto, las etiquetas. Cuando alguien levanta su voz contraria al relato dominante, a la verdad única que hoy día se ha establecido como norma en muchos temas. La cultura de la cancelación, de la cual yo me he referido tantas veces. Entonces aparecen las etiquetas. Cuando alguien plantea una opinión contraria a la dominante. Ahora, muchos hablan de que este juicio sienta un precedente y que de ahora en adelante, lo vuelvo a repetir, las mujeres que quieran denunciar se las van a pensar muy bien a la hora de querer emprender una acusación contra un hombre, que entonces queda un precedente. Y yo vuelvo al punto que eso es todo parte de todo este río revuelto, en el fondo, que en lo que se ha transformado todas estas corrientes, ya como el meteo, o lo que ha producido el meteo, porque en el fondo introduce distorsiones. Y yo soy de los que digo que no debería quedar ningún precedente, ninguno. Que lo único que debe rescatarse, desde mi perspectiva, como una cuestión crucial de todo este juicio, es el papel de la justicia, que creo que ese sí es el punto débil de toda esta cuestión. Yo recuerdo en mi tiempo cuando estudiábamos sobre cuestiones cívicas, siempre me sorprendió ver que a la justicia, por ejemplo, en muchos países se le simboliza con una estatua femenina donde la mujer ahí representada en esa figura, en esa estatua, tiene una balanza, y la balanza tiene desequilibrio y ella tiene los ojos vendados. Y creo que ese es el punto hoy día, y no solamente en esto, sino que tiene que ver con el ejercicio de la justicia. O sea, atrás los precedentes, toda esta campaña de a favor o en contra, que uno triunfó o no. Aquí la cuestión es, la justicia tiene que recuperar su fuerza
su valor y su rol. Y que independientemente de quién sea la persona que cometa el delito, la justicia tiene que fallar en consecuencia. Por eso se hace ese símbolo de que la justicia es ciega, en un sentido no ve quién es. O sea, idealmente hablando, no le importa cuál es la procedencia, no le importa cuál es el sexo, no le importa cuál es el color, no le importa cuál es la raza. Lo único que le importa es investigar el delito y sancionar el delito, sea quien fuere que lo hiciera. Ahora, esa postura, en un sentido, quiero usar esta palabra, pura, o ese ejercicio puro de la justicia, incomoda en todos los lugares del mundo. Y por eso los poderes políticos, la gente que está en la arena o en los ejercicios de los roles políticos, lo que más desea es poner sus garras, poner sus manos sobre la justicia, capturar la justicia. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, en muchos lugares es que son los propios políticos quienes nombran a los jueces. Acá en Suiza, hace un tiempo atrás, se votó sobre una enmienda donde se quería destruir precisamente esa conexión, porque acá, cosa que a mí me horrorizó, quienes son miembros de la Corte Suprema tienen que ser miembros, o los que son jueces, bueno, y también de la Corte Suprema, quienes son así, tienen que ser miembros de un partido político. Y la enmienda era que se cortara ese vínculo y que se eligieran prácticamente, después de tener un pool de gente calificada con las características propias de lo que significa desempeñar el cargo del juez, que enfrenta un pool de posibilidades, simplemente se tirara un dado y se eligieran la persona independiente, si son o no son. Bueno, y lo ideal, desde mi perspectiva, que tiene que haber una separación absoluta de poderes. Y siempre cuando entonces el poder político interfiere y nombra a los jueces, es para mí una cuestión riesgosa, sospechosa, y desgraciadamente va a inclinar la balanza y la justicia va a ser pervertida por ese acto. Y véanlo, quizá en su propio país se hace como una cuestión completamente natural. Lo que para mí queda claro, lo que yo saco, y termino con esto, como conclusión: la maldad no es patrimonio de nadie. Punto. Segundo, la justicia tiene que desempeñar su rol en absoluta independencia. Volver al punto, entender de que la justicia es ciega, en un sentido, que no importa en lo que yo ya dije, simplemente es investigar el delito, sacar a la luz el delito y después sancionarlo. Porque la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno, nadie. Nadie tiene el patrimonio de la maldad. Todos somos pecadores. Por eso entonces, más allá del veredicto, simplemente quisiera dos cosas: que se adquiriera esa fuerza de nuevo en los tribunales de justicia para sancionar los delitos, independiente absolutamente de quién los cometa, y entender de que la Biblia tiene razón y que Dios, cuando vio esta raza caída, al hombre pecador, Él diseñó un plan para rescatarnos. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para cambiar nuestro derrotero, destruir el poder del pecado y la maldad que todos tenemos. Y que por la gracia de Dios
nuestras vidas han sido transformadas. El pecado ha sido derrotado, significando eso una permanente vigilia para que el Espíritu de Dios controle nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestras acciones. A través del Evangelio tenemos la oportunidad de nunca, la posibilidad de nunca llegar a los tribunales de justicia por delitos. Delitos como de la violencia en estos casos. Es verdad que en otros países, en otros lugares, crean leyes para combatir incluso la fe, que es una aberración aún mayor. Y muchos han llegado y llegan a la cárcel simplemente por tener un vínculo con Jesús. Cuestión de lo que no estamos hablando acá. Estamos hablando de la justicia que sanciona, que persigue la maldad, el pecado del hombre. Gracias por su tiempo. Gracias por lo que ha dedicado. Aquí abajo está la posibilidad de usted dejar su comentario, también de encontrar mi mail para escribirme directamente, y si es también su deseo, acá abajo está el link que lo va a llevar a la tienda de Amazon, donde podrá adquirir mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Nuevamente ha sido un placer y será hasta una próxima oportunidad.